Buenos días a todos, chicos, y bienvenidos a este nuevo análisis semanal sobre el mercado Forex y lo que nos espera para esta semana en términos de inversión. Primer semana de diciembre, esperando un poco de mejor comportamiento de los mercados esta semana frente a lo que tuvimos la semana anterior. No tenemos muchas noticias extremadamente relevantes para el mercado, entonces esperamos mayor regularidad o por lo menos comportamientos un poco más regulares y menos erráticos en el mercado. Vamos a empezar analizando un poco qué tenemos para esta semana en términos de fundamentales. Noticias que tenemos pendientes para que se vayan desarrollando durante el transcurso de esta semana y que pueden estarse gestando en momentos en los que de pronto al momento de invertir o en la hora de invertir, pues puede ser un poco complicado para nosotros. Tenemos no tenemos noticias trascendentales hasta el miércoles y jueves de esta semana. Realmente este tipo de notificaciones o este tipo de noticias que son en teoría importantes, como el statement o la declaración de política monetaria del Banco Central Europeo, pues pueden tener o no reacciones en el mercado dependiendo cuál sea el tipo de noticia que tengamos. Es decir, si hay alguna cosa que sorprenda al mercado, pues puede ser relevante. Sin embargo, pues no suele ser así, no suele ser algo que mueva radicalmente los mercados. Tener muy presente que durante esta semana todavía tenemos el tema de negociación del Brexit entre Gran Bretaña y la Unión Europea. Gran Bretaña debe salir de manera inmediata a partir del 31 de enero, de diciembre o la primera semana de enero. Por lo tanto, es muy importante los desarrollos que se vayan dando desde aquí hasta el final de este mes sobre la posibilidad de cómo va a ser esa salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque puede traer consecuencias bastante fuertes, tanto para la economía británica como para la economía europea, en cuanto a no se llegue a un acuerdo real o que pueda convenir a la libra esterlina y al euro en este caso. Por lo tanto, cualquier noticia en cualquier sentido, ya sea que se dé un acuerdo, ya sea que no se dé algún tipo de acuerdo, pues puede traer consecuencias en el mercado, movimientos muy fuertes que ahora vamos a ver, por ejemplo, en la libra esterlina, que esta mañana amaneció con unos movimientos muy agresivos a la baja, y ver cómo se va desarrollando las negociaciones, que en teoría deben terminar hoy, esta ronda, este ciclo de negociación, y ver si son capaces de ponerse de acuerdo. En ese sentido, estos serían los fundamentales que tenemos para esta semana en cuanto a agenda de calendario económico. Sin embargo, estar pendiente de ese tipo de noticias que pueden salir de manera no agendada. Ahora, en los gráficos tenemos, a mi juicio personal, bastantes opciones, pero que tienen que todavía confirmarse, específicamente en el caso de la libra y específicamente en el caso de el euro. El euro versus el dólar americano, lo tenía por aquí, teníamos una tendencia alcista muy pronunciada en un marco diario. Si alejamos el gráfico hasta incluso el marco semanal, vemos que hay un rompimiento de esa línea de tendencia semanal y en ese movimiento alcista que estamos viendo aquí, en este caso, en ese movimiento alcista que estamos viendo, podemos observar que se pueden gestionar o se pueden crear opciones muy importantes a la hora de querer invertir. Es decir, podemos ver opciones si el gráfico llega a bajar hasta esa zona de la línea de tendencia diaria, es decir, hasta esta zona marcada en azul. Si tenemos un gráfico con una confirmación sobre esa zona, podríamos esperar un movimiento que nos permita entrar aquí en este momento, que nos permita tener este movimiento bajista y en algún tipo de confirmación buscar un movimiento alcista en este sentido. Todo esto siempre y cuando el precio logre llegar hasta ahí. Puede pasar que el precio se quede pegado en esta resistencia, que también podría ser una buena opción. Sin embargo, a mí me gustaría esperar un toque, un testeo de la línea de tendencia alcista del marco diario. Y me gustaría porque le daría más seguridad a la entrada. Seguridad entre comillas, que todo esto puede el gráfico hacer lo que quiera, pero puede ser una opción buena de entrada en compra en el euro versus el dólar americano. En cuanto a las libras, como les estaba comentando, vamos a ver que esto es gráfico diario, ya habíamos creado algunas entradas en este caso, pero esta, por ejemplo, va a tocar el precio de entrada y se devuelve. ¿Por qué? Un gráfico con una línea de tendencia bajista en el gráfico de 4 horas, estábamos esperando este movimiento y ¡pum! Vamos hasta el menos 27 del gráfico
del mercado del libra versus el dólar australiano. Todas las libras están teniendo un comportamiento bastante poderoso en caída. Nuevamente les digo, todo esto motivado por una gran y enorme posibilidad de que el Reino Unido no logre llegar a un acuerdo, por lo menos que le encaje a todos, que sea favorable para las dos partes con la Unión Europea, y esto tiene muy preocupados a los inversionistas porque pretenden o prefieren abandonar la libra esterlina antes de arriesgarse a un mal acuerdo entre Gran Bretaña y la Unión Europea. Entonces, si se pueden dar cuenta, libra neozelandés, libra yen, libra dólar, todos cayendo. Libra yen y libra dólar son dos posiciones que tomamos, y libra australiano también, en venta por varias razones. El libra dólar, porque teníamos un movimiento alcista, pero con un máximo en el gráfico diario, una especie de techo en esta zona, que lo hacía bastante atractivo para buscar una entrada en venta. Es una entrada agresiva en el sentido de que nos permite tomar una entrada casi que en contratendencia, pero con bastantes probabilidades, porque además las otras libras también estaban en una tónica o en una posibilidad de poder tomar un movimiento de caída. Entonces, tomamos la entrada aquí arriba, en un marco de una hora, lo podemos ver mejor. Ahora les voy a mostrar en la plataforma de MetaTrader, pero aquí podemos ver que tomamos la entrada por aquí arriba, más o menos en el 1.35 aproximadamente, y pues el movimiento por ahora va extremadamente bien. Ya las entradas están cubiertas, ya las entradas tienen un stop favorable, es decir, el stop, en caso de que el precio se logre devolver, que no creo, la potencia de caída es demasiado fuerte, en caso de que el precio logre devolverse, igual tenemos una cobertura casi que total de la operación. El libra australiano, libra CAD, estas son las observaciones que tenemos para este momento. Realmente no he mirado hoy, vamos a revisar vamos a ver, quito esto, vamos a ponerlos todos y vamos a revisar el petróleo, vamos a revisar un poco el dólar americano versus el peso colombiano, y vamos a revisar un poco el índice del Standard & Poor's 500. Los futuros del Standard & Poor's, el S&P 500, vale. Vamos a revisar el CFD, que es lo que normalmente terminamos operando en el mercado Forex, específicamente con los brokers de Forex. Pero, nuevamente, el mercado accionario americano, yo en particular solamente lo opero al alza, es decir, solamente lo opero en compras. ¿Por qué? Porque es un mercado que tiende a continuar subiendo. Entonces, en este caso, la única forma de poder buscar algún tipo de operación sería que el gráfico tuviese la capacidad de caer hasta niveles que nos permita tomar una entrada con buenas probabilidades de que el gráfico continúe subiendo. Si no lo hace, pues nos quedamos por fuera, no ha pasado nada, no hay necesidad de entrar forzadamente. ¿Dónde podría ser un nivel aceptable? Depende, habría que medir este movimiento hasta esta zona. Es decir, este movimiento de subida habría que medirlo, y aproximadamente en la mitad podríamos ir buscando algún tipo de entrada. ¿Qué es lo que pasa? Esto es un gráfico semanal, como pueden ver aquí. Entonces, esto se puede dar, pero pueden pasar meses de acá que esto llegue a suceder. También tenemos que ser muy conscientes que llega un nuevo inquilino, por decirlo de alguna manera, a la Casa Blanca, y eso va a traer consecuencias en la política monetaria y en la, digamos, en la postura que tiene este nuevo gobierno frente al mercado accionario. Entonces, yo en lo particular, con el Standard & Poor's 500 o el Nasdaq o el Dow Jones, no haría nada específicamente. En el tema del dólar versus el peso colombiano, teníamos trazada una línea de tendencia alcista y teníamos trazada la posibilidad que el precio llegara hasta esa zona. ¿Qué pasa? Estábamos esperando que el precio pudiese rebotar en esa línea de tendencia, pero el precio no ha sido capaz. Por lo tanto, esperamos a ver qué termina sucediendo. Esta línea de contratendencia por ahora no es válida y el precio realmente no ha sido capaz de reaccionar bajo ninguna lógica en esa zona del precio. En el marco diario, es decir, en este marco de tiempo diario, si hacemos un Fibonacci desde el último punto bajo hasta el punto más alto que ha alcanzado el gráfico, vamos a ver que el mercado pues está llegando aún al 78.6%, que suele ser nuestra zona de entrada, tanto en compra como en venta. Entonces, podemos ver en cualquiera de estas opciones, en cualquiera de estos escenarios, la posibilidad de que el peso colombiano o, digamos, el cambio comience a subir nuevamente si es capaz de reaccionar en esta zona que tenemos marcada del 78.6
del Fibonacci. Si el gráfico continúa el movimiento bajista por cualquier razón, porque tenemos todavía un momentum bajista, pues sencillamente no tomamos operación. ¿Cómo podríamos tomar operación? Yendo al marco de 1 hora, esperando un movimiento que supere un mínimo o un máximo anterior, buscamos un retroceso y disparamos al alza. Es realmente bastante, en teoría, sencillo si esperamos a que el movimiento se dé completo, es decir, a que el movimiento suceda como debe suceder. Por lo tanto, hasta este momento el mercado sigue siendo bajista en este sentido, es decir, el movimiento sigue teniendo una tendencia bajista en el marco diario, en esta contratendencia que se está creando, pero aún no ha logrado romper la contratendencia o la tendencia que traía del marco diario alcista. Es decir, en este movimiento que podría ser incluso una línea de tendencia semanal por la capacidad que tiene el mercado de mantenerse en esa zona. Vamos a ver si es capaz de reaccionar en esos 3.450 más o menos y volver a buscar un movimiento al alza. Por ahora esperamos. El petróleo teníamos marcado una zona en la que nos parece que podría ser una buena opción venderlo. Sin embargo, esperemos que llegue a esa zona. Tenemos una línea de tendencia bajista en el marco semanal y cuando vamos al marco diario, vemos que la tendencia por ahora es alcista. Cuando llegue a esa zona donde toque la línea de tendencia semanal y ver si es capaz de reaccionar, en ese momento empezamos a buscar algún tipo de venta. De resto, chicos, el oro teníamos un canal bajista que se está manifestando con muy buena fuerza, con muy buena intención. Sin embargo, nos hubiese gustado que el precio hubiese reaccionado un poco más arriba, en los 1850 aproximadamente. Era la zona en la que planteábamos la posibilidad de tomar una operación. Sin embargo, el precio no logra llegar hasta ahí, se queda por 10 o, bueno, en el caso del oro serían 100 pips más o menos. Se alcanza a quedar por algunos centavos, llega a 1847, 1848 y por 1 o 2 dólares de movimiento no logra llenar por completo nuestras condiciones para entrar. Por lo tanto, nos quedamos por fuera. Podríamos buscar ventas en marcos más pequeños, sin embargo, a mí no me gusta la posición porque no ha sido capaz de superar algunos niveles de caída. Es decir, el precio ha sido rechazado en varias ocasiones en esta zona, por ejemplo. Por lo tanto, no me gusta la formación que tiene hasta el momento para empezar a buscar ventas en esos niveles. Este nivel del 61 y este nivel del 78 son muy importantes. Lo que pasa es que el gráfico, como bajó con tanta potencia, con tanta velocidad, pues se alejó demasiado de la línea de tendencia bajista del marco diario. Por lo tanto, pues no es recomendable tomar un trade por allá abajo, a menos que estés calculando muy bien el riesgo o que te dé una ventaja estadística bastante poderosa. Me gustaba esta zona porque en la última corrida del precio, el 78 coincidía con el mínimo anterior, es decir, la del punto de resistencia anterior que tenía, que me parecía atractivo. Sin embargo, si el precio realmente no es capaz de sobrepasar esos niveles, pues por alguna razón será. Eso es en general, chicos, la visión que tenemos de mercado. Dólar yen, dólar franco, un poco alejados de la línea de tendencia diaria. El dólar yen, si regresa nuevamente a esta zona donde tenemos marcada esta alerta, podría darnos algún tipo de entrada. Lo que pasa es que hay que ver con qué capacidad logra hacerlo, porque aquí podemos observar que en el marco diario, si lo alejamos, vemos una tendencia bajista. Sin embargo, si tomamos este último movimiento, pues vemos que los mínimos son cada vez más altos. Este mínimo es más alto que el anterior y este es más alto que el anterior. Entonces no me convence del todo la operación. Sin embargo, si llega a esa zona, porque es el último movimiento que tenemos bajista de este momento, si llega a esa zona podría coincidir con el 61.8 que puede darnos una buena entrada si el precio reacciona con fuerza a la baja. Estaremos mirando qué sucede, qué pasa cuando llegue a esos niveles, cuando llegue a esa zona. Cuando se meta en ese recuadro, es decir, cuando entre a esta zona del precio, empezamos a buscar oportunidades. Si el precio no llega a esa zona, pues sencillamente nos quedamos por fuera y esperamos a ver qué termina de suceder en el gráfico. Eso es todo por ahora, chicos. Espero que hayan tenido pues suficiente información al respecto, que haya sido de mucha utilidad lo que hemos hablado el día de hoy. Recuerden, por favor, seguirnos en redes sociales. En la parte de abajo les dejo los links para que nos puedan seguir en Instagram y en Facebook. En Instagram compartimos normalmente la operativa del día a día, las operaciones que vamos viendo, las opciones y la forma en que vamos gestionando las entradas. Les había prometido que les iba a compartir aquí la operativa que hemos tenido en las libras.
para que vean aquí un poco la forma. Esto es libra versus dólar americano, que vean que es una cuenta live. Es una entrada en esta zona, en esta línea verde de aquí. El precio ya lleva este recorrido en utilidad. Y el stop está puesto en esta zona. ¿Qué quiere decir? Que si por alguna razón el precio en este momento se devuelve, nos cierra aquí. Es decir, nos saca del mercado en esa zona. Si el precio continúa bajando hasta el profit que le tenemos marcado, pues nos va a dar la utilidad en la parte de abajo. Esto para que veamos un poco que lo que estábamos hablando en el análisis del gráfico, pues se traduce en una operativa real, en una operativa que realmente se está haciendo. No es como algún análisis muy bonito y muy chévere y se queda en el aire. No, 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 para nada. Libra versus dólar australiano, la misma situación. Permítanme borrar esto. Pam, pam, pam. Vale, la misma situación. Un movimiento que se vuelve bastante atractivo. Esta es la zona de entrada que tenemos, esta zonita de aquí en azul. Esa zona es la zona en la que vendimos. Si ven la lineacita verde, es la zona en la que vendimos. Y en ese movimiento del mercado, lo que hacemos es aprovechar esta línea de tendencia bajista, de marco de 4 horas, vendemos en el 78.6 porque la entrada fue con un sell stop en ese momento, porque el precio no reaccionó cuando llegó a esa zona, por lo tanto esperamos a que llegara hasta la línea de tendencia y buscamos el sell stop en esa zona. Y hasta este momento el precio va en este movimiento de profit. Ya llegó al menos 27 de H4, pero estamos buscando la línea de resistencia del diario. Así que vamos a ver si es capaz de generar el movimiento. Si por alguna razón no es capaz de generarlo y el precio se devuelve, aquí ya tenemos un stop cubierto donde nos salimos del mercado con la utilidad que nos ha generado el precio hasta esta zona. Entonces, eso para que lo tengamos bastante claro, que no se trata necesariamente de abrir y cerrar y ya voy ganando, entonces salgámonos del mercado. Hay que esperar, dejar que la posición corra y esperar cómo se desarrolla. En caso de que se desarrolle positivamente, pues cerramos cuando se salga la operación por stop o por profit. En el caso de la libra versus el yen japonés, marco diario. Miren este movimiento con muchísimo poder en el mercado. Una tendencia diaria bajista, justo en las mechas de las velas diarias, y en el 78.6, miren el precio cómo logra tocar esta última corrida de precio. El precio logra tocar esta zona, lo voy a mostrar aquí marcando, en esta última corrida del precio, el precio logra tocar esta zona del 78.6 y reacciona con violencia a la baja. ¡Pum! Entonces ya tenemos este movimiento de utilidad. Nuevamente estamos buscando el menos 27 del diario. Obviamente esto se va a demorar, van a pasar varios días de aquí a que ese movimiento llegue a esa zona. Todavía debe romper esta contratendencia del diario. Sin embargo, y aquí es donde viene otra vez la situación de la cobertura de las operaciones, en el movimiento, esta parte de aquí, esta zona que tenemos en este momento, este es nuestro stop protegido, nuestra entrada está aquí, venta en este sentido, y si el precio por alguna razón se devuelve y nos toca esta zona, nos salimos del mercado casi que con la utilidad cubierta. Entonces, continuamos esperando, tenemos unas alarmas puestas, esperando que nos vaya anunciando cuando va pasando cada uno de los niveles de resistencia que creemos que puede tener. Este para mí es un nivel crucial, porque si es capaz de pasar esa línea de tendencia del diario, el movimiento se puede acelerar todavía más en caída. Así que, nada, chicos, espero que les haya sido de utilidad, espero que hayan tenido bastante información al respecto. Esta también me parece un poco interesante, el euro versus el dólar americano. Estaba demasiado sobrecomprado, lo que pasa es que esto es una entrada en contratendencia, por lo tanto era bastante arriesgada en el trayecto del movimiento. Sin embargo, pues hasta ahora nos salen bastante bien, un riesgo bastante controlado que nos permite mantener una operación con un ratio de riesgo-recompensa bastante bueno. Primera entrada aquí, otras dos entradas aquí, y el precio ahora se desplaza con estas tres entradas hasta esta zona. Esperamos que llegue a estos niveles, esperemos que sea capaz de viajar toda esta zona, primera resistencia en este nivel, y esperamos que logre continuar la caída hacia esa zona. Eso es todo, chicos. Como les decía, espero que haya sido de utilidad toda la información. Recuerden seguirnos en redes sociales. Les repito, en Instagram compartimos muchísimo la operativa del día a día, lo que va sucediendo, las opciones que vamos viendo en el mercado y cómo se pueden ir aprovechando esas oportunidades. Si tienen cualquier duda, pregunta, comentario, sugerencia, lo que quieran comentar, lo pueden dejar en la parte de abajo en los comentarios.
Y nada, nos vemos en una próxima ocasión. Esta semana tienen un nuevo video sobre gestión de pérdidas y gestión de días perdedores. Porque el trading es muy bueno, tiene muchas bondades, pero también tiene partes oscuras, entre comillas, partes que normalmente no nos comentan, no nos dicen. Así que vamos a hablar un poco sobre pérdidas esta semana. Les mando un fuerte abrazo y que tengan una excelente semana de trading.